como siempre lo decimos, somos la Iglesia Bautista, Ministerio en Español de Salt Lake City, Utah, aquí en Canyon. Y para nosotros es un privilegio, hermanos, saber que Dios está con nosotros y Dios nos ha dado un mandato de hablar sobre Él, alabarle, hablar sobre su evangelio. Y hoy es un día emocionante para nosotros, hermanos. Así que nos ponemos de pie y vamos a adorar a Dios a través de esta oración. Nos ponemos todos de pie, hermanos, para orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, preciosa mañana, Señor, que tú nos has preparado para que todos juntos vengamos a alabar tu nombre, Señor. Un solo propósito en nuestro corazón y en nuestra vida, alabarte, Señor. Y agradecerte, Señor, porque tú nos tienes con bien hasta el día de hoy. En medio de esta oscuridad, en medio de esta pandemia, en medio de tantos problemas en el mundo, Señor, tu mano poderosa está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos, Señor, de todo mal, Señor, de toda tentación, Padre. Y por eso, Señor, nosotros te agradecemos y te alabamos, Padre, porque somos ovejas de tu prado, Señor, y tú eres nuestro pastor que nos guía cada día, Señor. Gracias, mi Padre, por ello. Señor, en este momento dejamos a toda aquella preocupación en nuestra vida, Señor. Todo aquello que nos atañe, que nos está dañando, Padre, todo aquello, Padre, que nos preocupa, lo dejamos en tus manos, Señor, porque nosotros no tenemos ni la autoridad ni el poder para cambiar las cosas y ponerle solución, solamente la tienes tú, Señor. Por eso dejamos todo en ti, Señor. Tu palabra nos dice que dejemos esas cargas en ti, Señor, y las dejamos, Padre, porque nosotros no podemos con ellas. Sin embargo, Señor, tú nos das la fuerza día con día, Señor, para salir adelante, Señor, para saber que por medio de la fe, Señor, nosotros estamos depositando esa fe, Señor, en ti, para que Dios podamos ser siempre personas justas y rectas delante de ti, por medio de tu Hijo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Señor, en este momento tributamos este servicio para ti. Ayúdanos, Señor, a dar todo 100% para ti, Señor. Agradecido por ello. Prepara nuestros corazones, Señor, para la alabanza. Prepara nuestros corazones, Señor, para que se nutran, Señor, de tu palabra que hoy será expuesta en este día de hoy, Señor. Para que nosotros, Señor, nos nutramos nuestra alma y podamos tener ese alimento espiritual que es tan importante para nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo agradecemos y lo pedimos, Señor bendito. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como ustedes ven, hoy tenemos un templete nuevo, gracias a todos nuestros hermanos. Ahorita mi pastor dará noticia de ello, pero estamos muy contentos, hermanos, de estar aquí en la casa del Señor. Vamos a tener nuestra lectura bíblica, hermanos, y voy a pedir a mi hermano Martín, él trae la lectura bíblica este día de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica para hoy es en Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 1 al 12. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12. Téngalo listo en su Biblia y nos ponemos de pie para iniciar la lectura. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Amén. Muy bien, mis hermanos, se pueden sentar. Gracias, mi hermano Martín, como siempre, una gran bendición. Leer la palabra del Señor, hermanos. Voy a pedir al grupo, por favor, que pase. Vamos a tener nuestras alabanzas al Señor. Y bueno, como siempre lo digo, hermanos, prepare su corazón para dar todo al Señor en este momento, a través de las alabanzas. Vamos a pasar, hermanos. Bien, hermanos, vamos a entonar unas alabanzas para el Señor. Me da gusto ver a cada uno de ustedes y a nuestros hermanos Otoniel y su familia que nos visitan. Bienvenidos otra vez, hermanos. Gracias por estar aquí. Vamos a cantar estos cantos y, bueno, quisiera, si Dios nos permite en unos momentos, pues, presentar un pequeño video en cuanto a la elaboración de esta nueva plataforma que estamos estrenando el día de hoy. Gracias a Dios que la tenemos, gracias a Dios por los hermanos que la hicieron. Y ojalá y nos funcione la computadora para presentarlo. Pero por lo pronto vamos a cantar al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y les invitamos a que nos acompañen con todo su corazón, espíritu, toda su disposición a cantar estas hermosas alabanzas. La primera se titula Hosana, o también se conoce como Mantos y Palmas, y vamos a aprovechar el momento y el tiempo para adorar al Señor con estos cantos. Sí, nos transforma, nos transporta a la entrada de Jerusalén, cuando el Señor entró en Jerusalén y recibió la alabanza del pueblo. Vamos a cantar. Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Jesús.
hermoso es cantar al Señor, a nuestro bendito Señor Jesús, quien hizo esa entrada triunfal y ahora ha entrado a nuestro corazón desde el momento que le recibimos por fe. Gracias, Jesús. Gracias, El siguiente Señor. canto habla de la profundidad del amor del Señor. Cuán profundo es tu amor. Amor maravilloso derramado para cada uno de nosotros. Amén. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, tan inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Siendo yo pecador, te humillaste, Dios, por mí. Lo hiciste en amor, tan inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Viendo la inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir, tan inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar, es tu gran amor. Alto es, inmenso es, profundo es tu gran amor. Amén. El siguiente canto habla de la esperanza que solo encontramos en Él, ya que se llama solo en ti, Señor. Y pensé en la letra y dice, en medio del problema, cuando yo no puedo más, cuando ya nos cansamos de escuchar tanto de esta pandemia, y luego dice que cuando ya no tiene sentido lo que está pasando, confiaré en ti, solamente en ti. Te Vamos a cantar. alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. En medio del problema, cuando ya no puedo más,
Confiaré en tus promesas, suficiente me será. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador, por siempre no temeré. Si estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, por siempre no temeré. Si estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciará. No temeré, si estás conmigo, no fallarás. En ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Mi esperanza solo en ti. Sí, Señor, declaramos nuestra confianza y nuestra esperanza solamente en ti. Y con este último canto, Señor, tú sabes que la alabanza sigue en nuestro corazón, porque seguimos teniendo a este Dios fiel a nuestro lado, Señor. Así es que, Señor, a ti solo exaltamos a través de todas nuestras alabanzas que dedicamos aquí. Gracias, Cristo. Vamos a cantar a Cristo, solo a Cristo. Gracias, Cristo. A Cristo, solo a Cristo. Yo exaltaré a Cristo, solo a Cristo. Yo
Señor, te hemos proclamado Rey y rogamos que todos los hombres, como dice tu palabra, toda rodilla confiese y toda boca, Señor, declare, Sí, Señor. toda rodilla se incline, se arrodille ante ti y toda boca declare y confiese que tú eres el Señor, para gloria de Dios y para salvación de los hombres, de las personas. Porque cada uno de nosotros, Señor, te tenemos que confesar como Señor y Salvador de nuestra vida. Así que, Señor, hazlo nosotros y hazlo, que tu Santo Espíritu haga la obra que solamente Él puede hacer. Señor, te entregamos el resto de este programa. Bendícelo, Señor, úsalo y adelante, Señor, el mensaje. Gracias, Señor, otra vez, porque estamos contentos de estar usando, Señor, esa nueva plataforma. La usamos para ti, Señor, te la dedicamos a ti. Es tuya, Señor, y todo lo que hacemos y todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Es que gracias, Padre. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús te lo decimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Estamos ajustándonos a nuestro nuevo escenario y yo preparé en gratitud un pequeño video de fotos para los hermanos que trabajaron, para darle gracias a Dios por su trabajo y también para que ustedes sepan cuánto esfuerzo fue el realizar esto. Agradezco a cada uno. Yo sé que ellos no quieren recibir reconocimiento, así es que no los voy a mencionar por nombre aquí, pero de veras doy gracias a Dios por su vida y su trabajo y sus talentos. Así es que si todo funciona y preparemos, no es largo, es un video de 3 minutos solamente y disculpen si no tiene música cristiana, no sé si se puede o no poner la música cristiana, pero si no, disfrútenlo, hermanos, y yo también lo quiero ver otra vez. Vamos a ver. Dice construyendo la nueva plataforma.
hasta ahí el video, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos les dan gracias a Dios por la vida de los hermanos que trabajaron? Amén. La verdad, sí, hermanos. A mí lo que me gusta fue el amor y el cariño que le pusieron. De veras, un esfuerzo sin medida, la verdad. Gracias. Yo sé que algunos de ustedes quisieran haber podido estar aquí, pero bueno, ellos pudieron y ellos lo hicieron y damos gracias a Dios por ellos, por su vida, por sus talentos y su esfuerzo, la verdad. Fue algo de veras, 5 días de trabajo en la plataforma, más un día completo de 12 horas para ponerle la alfombra. Entonces, hermanos, sí fue algo extraordinario, la verdad, y estamos muy contentos con el resultado. ¿Qué les parece? Todavía no se termina completamente todo aquí, pero ya está lo más importante, que es esto. Nos faltan algunos ajustes como la luz y cositas así. Vamos a hacer unos cambios para que eso mejore también. Muy bien, hermanos, pues vamos a darle gracias a Dios por eso una vez más. ¿Y qué les parece si hacemos una oración? ¿Está bien? Padre, yo quiero darte gracias a nombre de mis hermanos por la bendición de tener esta nueva plataforma, Señor, aquí. Señor, eso nos anima, esto, Señor, queremos que sea digno del Dios a cual servimos. Ese fue el propósito, Señor, que reflejara lo que tú eres para nosotros, algo grande, Señor, y los hermanos dieron, Señor, de corazón. Padre, bendecimos tu santo nombre por ello y gracias por lo que tú has puesto en el corazón de ellos para hacerlo. Ahora, Señor, usa esto para ti, Señor, para que se predique tu palabra y para que se te adore en este lugar como tú te mereces, Señor, con respeto, con dignidad, Señor, de todo corazón. Padre, gracias. Utilízalo para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues preparémonos, hermanos, para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy hablamos de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 12, con el título del mensaje, Agradando a Dios con nuestras vidas. Es lo que le ponemos el título hoy. Es mi hija ella, ¿eh? No esperen, don't wait for my prompt, okay? Just follow the message, okay? Okay. Vamos a hablar hoy, hermanos, de agradando a Dios con nuestras vidas. Estamos hablando del pasaje de 1 Tesalonicenses 4. Hemos venido predicando sistemáticamente de este pasaje de 1 de los Tesalonicenses y hoy abordamos el capítulo número 4. Aunque ya vimos los versículos del 1 al 3, hoy seguiremos del 4 en delante y no terminaremos hasta el 12. Hay suficiente material aquí para 2 mensajes, entonces solamente predicaremos lo que teníamos preparado para aquí. El apóstol Pablo nos dice, está hablando de la santificación y que los cristianos de Tesalonicenses como nosotros debemos de apartarnos de la fornicación. Hablábamos que la fornicación es el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y luego dice que cada uno, en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces diríamos que nosotros podemos agradar a Dios con nuestra vida, agradándole en la santificación del matrimonio. Para aquellos que son solteros a lo mejor se les hace difícil esto, pero la verdad que Dios creó el matrimonio para bendecirlo. Es algo que Él estableció. Él es donde Él da su bendición. En la familia lo hizo para la procreación de la humanidad, para la continuación, pero también para su bendición. Él pone su mano de bendición sobre el matrimonio. Él dice, yo voy a bendecir los hogares que me ponen en sus vidas primero. Entonces Dios está allí. Y el matrimonio es el lugar donde los hijos van a recibir la instrucción bíblica, donde se les va a enseñar a amar a Dios, donde se les va a instruir en los caminos del Señor con el ejemplo de un padre que ama a Dios y una madre que ama también a Dios, y los 2 esposos se aman y siguen al Señor juntos. Dios honra el matrimonio. Él vio que era bueno el matrimonio, que era bueno que el hombre no estuviera solo. Y yo creo que Dios tiene un hombre para una mujer y una mujer para un hombre. Si tú sientes en tu corazón
que la soltería no es para ti, Dios tiene a alguien para ti, pero tú tienes que pedirle al Señor. Tú tienes que decirle: Señor, llévame, guíame a esa persona. Y te aseguro que tú, se la pides así, Dios te va a ayudar a la persona, una persona también temerosa de Dios, que quiera agradarle también, y entonces ese va a ser un matrimonio bendecido por el Señor, donde ustedes van a poder allí honrar al Señor en su matrimonio. Nosotros, los matrimonios cristianos, dice aquí que debemos demostrar el poder de Dios en nuestra santificación de nuestro matrimonio. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y nótese que se lo dice al esposo, ¿no es cierto? Porque dice, sepa tener su propia, ¿qué? Esposa, o sea, se lo está refiriendo al esposo. Los esposos pues tenemos el compromiso del Señor, la responsabilidad que nos pone sobre nuestros hombros de llevar nuestro hogar adelante, porque Él sabe que podemos hacerlo. El mundo, hermanos, está buscando, tiene hambre de ver el modelo del hogar cristiano. Si nosotros no podemos hacer la diferencia, seremos como dijo Cristo: ¿de qué sirve la sal si no tiene su sabor? ¿De qué sirve la luz si no puede alumbrar? Nosotros, los hogares cristianos, los hombres cristianos, debemos ser ejemplo de fidelidad y de bendición en nuestros hogares. Y le vamos a pedir la ayuda al Señor para hacerlo, para que nuestras esposas estén contentas de que somos sus esposos, pero porque somos cristianos. Tenemos que hacer diferencia, hermanos, de verdad, como matrimonios cristianos. Dice Pablo en el versículo 5, el apóstol Pablo dice: no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios, pues van a hacer lo que ellos piensan que pueden hacer y vivir y usar el matrimonio, si es que se casan, siguiendo tal vez ejemplos del mundo. Nosotros, los hombres cristianos, se nos ha dado el poder del Espíritu Santo, que es un espíritu de dominio propio para vivir nuestras vidas plenas y dirigidas por el Señor. ¿Qué dice Gálatas 5, 22 y 23? Fíjese cómo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Y luego dice: contra tales cosas no hay ley. No hay una ley que te impida que digas: oh, ama lo suficiente, sé fiel lo suficiente, sé compasivo lo suficiente. No hay una ley que te va a impedir esas cosas. Y dice que el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder y de amor y de dominio propio. Entonces el cristiano, hermanos, tiene el autocontrol, tiene la capacidad de vivir. Incluso podemos decir que el poder vivir en tu hogar, un matrimonio que honre al Señor, es una señal de que eres una persona madura espiritualmente, que el Espíritu Santo te ha ido transformando, que has permitido que el Espíritu Santo te vaya transformando y te llene cada día más. ¿Qué dice Gálatas 5:23? Fíjese qué hermoso pasaje. Gálatas 5:23 dice que sí tienen razón. Ese quería mencionar esto. Ya lo leímos, el pasaje de Gálatas 5:23. Dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahora, pregunta: ¿una persona que no es cristiana tiene a Dios? Piense bien. ¿Una persona que no conoce al Señor, conoce al Señor? Se la puse sencilla, ¿verdad? Pablo dice: los gentiles que no conocen al Señor. Porque no estamos hablando, hermanos, de una revelación general. Todos nosotros, antes de ser cristianos, sabíamos o pensábamos que existía Dios. ¿Sí? Antes de ser cristiano yo sabía, existe Dios, y pensaba en Él.
Pero yo recuerdo perfectamente bien en el momento que me convertí a Cristo, vine a conocerlo de una manera personal, como quien conoce a su mejor amigo, porque eso es lo que Dios es, nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro amigo. Dice Pablo aquí que los gentiles no conocen al Señor. No está hablando de la revelación general de la naturaleza y la conciencia, sino del conocimiento personal. Mire cómo Pablo habla, Gálatas 4 del 8 al 9. Gálatas 4 del 8 al 9. Fíjese cómo el apóstol Pablo habla a los Gálatas. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, fíjese, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Póngase a pensar en esto. Dios lo conoce a usted por nombre si usted es un hijo de Dios. Dios lo conoce a usted. Usted está en la mente de Dios como hijo o hija de Dios. Dios te conoce a ti y se preocupa por ti. La verdad es que Dios se preocupa por todos, pero Dios se preocupa de sus hijos y se ocupa de sus hijos de una manera mejor cuando pertenecemos a Él. Eso es lo que enseña en la Biblia, que los hijos de Dios tenemos una relación íntima con Él y personal con Él por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que Él pone en nosotros nos sella como propiedad de Dios. Pertenecemos a Él. Somos de Él. Si Él pasara como, imagínense un radar así escaneador, inmediatamente Dios, mire, sabe quién tiene su espíritu y quién no. Entiéndame lo que le quiero decir. Eso no lo estoy inventando, la Biblia lo enseña. El que conoce a Dios es conocido por Él. Por eso está hablando aquí Pablo, dice, ustedes no sean como aquellos que no conocen al Señor, ustedes sí conocen al Señor. Y luego dice, siguiendo en Tesalonicenses, dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Agravar significa agraviar o agravar. Significa ir más allá de lo establecido. En nuestras relaciones como familia de la fe tenemos un límite y hasta ahí podemos llegar para poder respetar el hogar y la intimidad del matrimonio del hermano, ¿sí? O sea, tenemos un límite en nuestra relación donde debe de haber respeto entre nosotros. Eso es agraviar. Y engañar, fíjense, la palabra engañar significa tomar ventaja. ¿Ha sabido usted de cosas así que se cometen aún en la iglesia? Desafortunadamente sí. ¿Por qué? Porque se traspasó aquel límite que Dios ha establecido en nuestras relaciones, hermanos. Debe de haber respeto, debe de haber decencia. El cristiano debe caracterizarse por obedecer a Dios, que no se nos haga fácil desobedecerle. Y principalmente, dice Pablo, esto es muy importante, dice, y luego dice, que nadie agravie ni engañe nada a su hermano, y luego dice, porque el Señor es vengador de todo esto. El Señor es vengador de todo esto. Quiero compartirles Hebreos 13:4. En Hebreos, capítulo 13, versículo 4. En Hebreos 13:4 se nos dice, ¿qué dice? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fíjese cómo la palabra de Dios nos dice con palabras claras para que entendamos. Aquellos que se les hace fácil cometer el pecado de fornicación o de adulterio, se van a enfrentar al juicio de Dios. Esto nos debe de inspirar temor. Nos debe de inspirar temor a hacerlo. Si usted quiere, es un tipo de advertencia que dice Dios, ok, si no le tienes miedo a nada, espero que me tengas miedo a mí. Aquí es donde entra la fe. Pero la verdad es, tengas fe o no tengas fe, si tú cometes adulterio o fornicación, un día le vas a dar cuentas a Dios.
Ahora, si tú dices, bueno, pero es que yo no conocía a Dios. Bueno, ahí Dios te va a juzgar de acuerdo al conocimiento que tenías de Él. Pero si como cristiano te atreves a traspasar el pacto de amor que hiciste con tu pareja, allí claramente este versículo se aplica para ti. Aquí dice claramente, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dios toma de una manera personal cuando una persona viola el pacto. Imagínese usted cuando las personas dicen, vamos a casarnos, y luego preparan todo y luego invitan a un juez y testigos, ¿no es cierto? Y luego si es un matrimonio cristiano, pues más, todo bien bonito aquello, todo bien adornado. Acuérdese quién es el testigo principal de esa ceremonia. ¿Quién es el que va a escuchar los votos de consagración? Sí, te acepto, sí, te acepto. Es el Señor. No nos burlemos de Él. En la creación Él hizo un hombre y una mujer y te dice, escoge tu pareja porque quiero que seas fiel para con ella toda la vida. Esto es importante para Dios, hermanos. Lo vemos que los hombres toman muy poco en cuenta estas palabras de hoy. Nosotros no seamos así. Nosotros seamos un pueblo que teme a Dios en su palabra. Que respetemos lo que la Biblia dice, porque es la manera en que Dios bendice nuestros hogares, nuestros matrimonios. Él toma en cuenta pues todo esto. Pablo, el apóstol, sigue hablando en el versículo 17, donde ya vimos y decíamos en mensajes anteriores que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. El abstenernos pues de adulterio y de fornicación es una manera de permanecer fieles a lo que Dios nos dice. Vamos a entrar al punto 2 entonces, agradando a Dios con nuestra vida, ¿cómo? Siendo obedientes a la palabra que Él nos habla. Póngase a pensar, hermano, esto es verdaderamente increíble, que Dios nos hable. Nos habla a través de su palabra, nos habla a través del Espíritu. Tú sientes cuando el Espíritu te está hablando a ti en algo que tú necesitas. Ahora bien, si Dios se toma la molestia de hablarte, ¿no deberíamos de tomar la molestia de escucharle? Claro que sí. Ok, fíjese cómo dice en el versículo 8. Así que el que desecha esto, fíjese, el que desecha la palabra que Pablo está dando por la inspiración del Espíritu Santo, el que desecha esto, ¿qué? No desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha a esto, literalmente, hermano, la palabra desechar quiere decir tener o considerar de poco valor. Así en el griego la palabra ahí significa tener o considerar de poco valor. Viene la palabra de Dios a ti, la escuchas y dices tú, eso vale poco. Yo puedo hacer lo mío, yo quiero hacer lo mío, eso para mí vale poquito. Pero estás desechando una palabra que Dios te dio, una palabra advertida a tiempo. ¿Se acuerdan de la historia de Caín y Abel? ¿Se acuerdan cómo Dios le habló primero a Caín y le dijo, Caín, tranquilo, yo veo que está turbado tu corazón? Incluso le profetizó lo que iba a pasar. Si Caín hubiera hecho caso a la palabra de Dios, no hubiera sucedido lo que sucedió. Cuando tú percibes y sientes que Dios está hablando en algo, tú vas a agradar a Dios siendo obediente a la palabra que Dios te da. No ignores, no rechaces, no deseches, porque realmente ¿quién es el que está trabajando? Es Dios a través de su Santo Espíritu. Su Espíritu Santo tiene la decencia de tomarte en cuenta y decir, te voy a hablar esta palabra, y tú lo escuchas claramente, una voz en tu que dices tú, ese no soy yo, no es mi conciencia, es el Señor que me está hablando. Porque el Espíritu Santo, hermanos, tiene la expresa función de trabajar en nuestra mente y corazón y conciencia para llevarnos a arrepentirnos y volver a Cristo, y nos va transformando por esa palabra, hermanos, nos va lavando, nos va transformando en las personas que Él quiere que seamos. Y fíjese usted bien, qué paciencia tiene el Señor para con nosotros. Qué paciencia el Señor. Si tú todavía eres sensible a la palabra de Dios, tú tienes que entender que Dios es bueno para con nosotros. El Espíritu Santo te lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y te va transformando día a día. Por eso dice Pablo, el que desecha esto en el versículo 8,
no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Ser indiferente a la voz del Espíritu, entonces es ser indiferente al único que te puede ayudar a salvar y a cambiar. A ese tipo de personas, hermanos, creo que se les escribe como una última posibilidad de detenerse el pasaje de Hebreos 2 del 1 al 4. Hebreos 2 dice así, fíjese qué duro es ese pasaje. En el versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y luego el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, está hablando del Antiguo Testamento, está hablando de cuando se dio las leyes de los mandamientos en el Antiguo Testamento, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y luego dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Fíjese cómo Cristo nos da su evangelio, los apóstoles lo siguieron predicando, ha llegado a nuestros días, pero indudablemente el Espíritu Santo es el que sigue trabajando en nuestros días para convertir a las personas a Cristo. Y te va a usar a ti y a mí, pero el que hace la obra es Él. Él hablando a través de las conciencias de las personas y de las mentes y los corazones. Su palabra. Por eso rechazar esto es rechazar a Dios, es rechazar a su Santo Espíritu, el único que te puede ayudar a convertirte al Señor. Una gran verdad. Déjenles digo, la salvación no nos costó nada a nosotros. Cristo fue el único que logró, compró y pagó por nuestra salvación. Pero si tú te llamas discípulo y si yo me llamo discípulo, tú tienes que entender que tenemos el compromiso de seguir a Cristo aunque nos cueste. ¿Sabes qué es lo que te cuesta y lo que me cuesta? Dejar lo malo. ¿Sí o no? Es lo único. La gran lucha del discípulo es caminar en los pasos del Señor, y lo único que te pide es deja lo malo y anda en lo bueno. De lo bueno nunca te va a decir el Señor nada, de lo malo sí, todo el tiempo. El Espíritu Santo te va a estar llamando la atención. Lo único que nos está quitando es las cosas malas de la vida. Lo bueno, adelante, adelante, dice el Señor. Vamos al punto 3. Agradamos a Dios al aprender las lecciones espirituales que Él nos enseña. En la segunda quise decir que nos habla, cuando Dios te habla, pero luego hay momentos en que Dios te enseña lecciones y tú harás bien en aprenderlas. La vida misma, hermano, te va a llevar a las pruebas, te va a llenar de pruebas. Pensé cuando estaba preparando ese mensaje, cuando escribió David en el Salmo 23, en ese hermoso Salmo 23, en ese versículo 4, dice Jehová es mi pastor, ¿verdad? Pero luego dice en el 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe por qué lo escribió él? Porque él había pasado ya ese momento. Él ya sabía lo que era andar por allí, tal vez buscando alguna oveja perdida o tal vez cuidando las ovejas en la noche, y en la oscuridad de la noche, todo oscuro, él había sentido la protección de Dios sobre su vida, sobre él. Él no tenía temor, como dice aquí, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, en que todo esté oscuro, no temeré mal alguno. Oh, qué hermoso es sentir que Dios te quita el temor de tu corazón porque estás confiando en que Él va contigo. Y luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara, la vara de Dios es para proteger. Dicen que era puntiaguda. Y el cayado era para guiar a las ovejas. Era el que tenía así como la forma torcidita, así para poder guiar a las ovejas y traerlas al redil.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento, me anima. David habla así porque él había pasado por ahí, él había dependido de Dios, había aprendido a confiar en Él y su total protección. Dice, tú estarás conmigo. Esa fue una lección espiritual que Dios le enseñó, y tal vez este versículo signifique mucho para ti porque Dios te ha enseñado a través de ese pasaje también. Él te va a enseñar. Saben, yo tengo una experiencia que me conecta con esta iglesia. Allá por los años del 98, 1998, yo no era pastor ni miembro de aquí. Yo era pastor en una iglesia en Layton, pero tuve que conseguir trabajo para darles una Navidad a mis hijos. Y me acuerdo que vine a esta iglesia y yo sabía que era una de las iglesias más grandes. Y les dije, hermanos, ¿tienen trabajo para mí? Les dije, quiero tener una Navidad para mis hijos. Y me dieron trabajo. Me agarré limpiando en invierno, hermanos, era invierno. Me agarré limpiando unos arbustos que había por toda una cerca que había aquí alrededor, a todos los arbustos que había alrededor del templo de aquí, de la cerca que había para allá y todos así. Dijeron, corta los arbustos hasta cierta altura, quita las ramas, quita las hojas lo más que puedas. Y hermanos, ese tiempo fue para mí un tiempo de reflexión y meditación. Ese pasaje de Primera de Pedro capítulo 1 y 2, yo estaba meditando y meditando y meditando y memorizando y meditando en ese pasaje. Fueron lecciones hermosas que Dios me enseñó durante ese tiempo, hermanos. De veras, fue un tiempo maravilloso que pasé con el Señor. Son palabras, son lecciones que Dios te da y que te enseña y que se te quedan. Ese me conecta y me revive. Cada vez que predico, hablo de esos pasajes, vuelvo a sentir lo que sentía en aquel tiempo, porque está así, conectada conmigo allí. Y lo que dice aquí, fíjese Pablo cómo les habla a los colonicenses. Les dice, pero acerca del amor fraternal, en el versículo 9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Yo capté esa frase que dice Pablo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Ya no lo aprendieron de mí. Ustedes han aprendido la lección de parte de Dios, que se amen los unos a los otros. No tienen necesidad que yo se los diga. Ustedes ya lo aprendieron, ni más ni menos que del mismo Señor, del mismo Dios, aprendieron esta lección. Qué precioso. Ellos habían aprendido lo que significaba la palabra Filadelfo. O sea, el amor de hermanos es la palabra que aparece allí. Un gran amor de familia de la fe para Pablo, para Silas, Timoteo y los cristianos. Hermanos, ¿los verdaderos cristianos se aman, sí o no? Como hermanos en Cristo. Se aman como familia de la fe. Se aprecian, se valoran como una familia espiritual en el Señor. Claro que sí. Juan 13:34, el Señor Jesús hablando dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, dice el Señor. Yo les pido eso y les pongo un mandamiento, que ustedes se amen así como yo les amé. Esto, hermanos, se dice fácil. Para amarnos de veras hay que conocernos, hay que tratarnos y a veces hay que aguantarnos. O sea, la verdad, como tú amas a tus hijos, digo, todos tenemos nuestros hijos y ningún hijo es perfecto. Yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, y todos tenemos que aprender a aguantarnos, a tolerarnos, a perdonarnos, ¿no es cierto? O sea, eso es la familia, eso es la familia. Y aquí el Señor dice también lo mismo, que os améis unos a otros. Si podemos amar al hermano o a la hermana a pesar de conocerlo, podemos aprender a ir más allá de sus defectos. Y ustedes de los míos, estamos aprendiendo a amarnos como la familia de la fe. Cristo dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. El mundo quiere ver si de veras la iglesia se ama. Y yo creo que sí, porque el Señor nos ha dado esa capacidad. Pablo dice, qué bueno que ustedes lo hacen así. Y luego dice en el 10, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero luego dice, pero rogamos, hermanos,
que abundéis en ello más y más. O sea, está bien y yo estoy contentísimo, dice Pablo, que ustedes son buenos cristianos y se quieren, pero les digo una cosa, no se limiten, no le pongan un alto al amor que pueden tener a la familia de la fe. Amar a los hermanos. Gálatas 5:14 dice que toda la ley de los mandamientos en esta palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a una persona como te amas a ti, no le vas a buscar el mal. Tú nunca quieres el mal para ti. ¿Por qué lo vas a querer para otra persona? Piénsalo, tiene sentido. Esto viene, hermanos, de Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Dios ya estaba instruyendo al pueblo desde el Antiguo Testamento a amar a las personas, a amar al prójimo, a amar a los demás. Y luego le preguntaron a Cristo ahí en Mateo 22:36-40, maestro, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Y le dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amar a Dios es lo primero, pero lo segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no nomás te enfoques así, también enfócate así, en lo horizontal aquí. Demuestra tu amor para con Dios, amando a los demás como quieras que te amen a ti. Escuché de una hermana que dijo, ella estaba estudiando en un colegio, en la universidad, y ella desde niña empezó a hacer muchos proyectos con la ayuda de sus padres, siguiendo la palabra de Dios. Y dice que leyó ese versículo. Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y era para Navidad, y era en la universidad. Y entonces dijo: si yo quisiera que alguien hiciera algo por mí, que me regalaran una tarjeta de Navidad. Y dijo: pues como eso quiero yo voy a regalar tarjetas de Navidad. Hermanos, regaló 4,000 tarjetas de Navidad a todos los estudiantes de su campus, con la ayuda de sus padres, porque lo sintió en su corazón, porque dijo: si yo quiero que otro lo haga, yo lo voy a hacer para ellos también. Wow, se fija, o sea, eso es seguir la dirección del Señor. ¿Usted cree que esa persona se va a endurecer más? Esa persona se va a ablandar más a la voz de Dios en su vida. Cuando tú haces cosas así que te cuestan, eres cada vez más obediente y sensible a lo que Dios quiere para ti. Así es, hermanos. Y dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y redondeando, hermanos, vamos a regresar a Gálatas 5:23, donde Pablo dice, y ya lo leímos, hablando del Espíritu, que el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y luego dice: contra tales cosas no hay ley. Por eso Pablo dice: abundad en ello más y más. No ponga límite a lo que Dios puede hacer a través de ti. Concluyo con esto. Acabamos de celebrar 2 funerales, uno ayer y otro el domingo pasado. Ayer fue el hermano de aquí de nuestra iglesia, y Hickerson, el hermano Hickerson, Jerry, y el otro fue el sábado pasado, no, el domingo pasado, del hermano Rob Bottom se llamaba. Hermanos, el lugar estaba lleno. Estas personas impactaron su mundo, su sociedad. O sea, hay personas que les extrañan hoy, que les lloran, muchas, porque no nomás hacían lo que hacían de trabajar y vivir, sino que vivían para el Señor, sirviendo a los demás. Yo conviví con el hermano Jerry aquí en la iglesia. Él me hacía sentir respetado y querido. Venía y me saludaba: pastor, ¿cómo estás? Hermano, que Dios te use, que Dios te bendiga. Una sonrisa, un abrazo que me daba. El hermano Rob, él era ciclista de esos de los Harley Davidson,
y se ponía así bien así, ¿verdad? Como se ponen ellos así con sus trajes negros y todo. Pero hermanos, ese hermano no daba miedo, ese hermano daba amor, ese te invitaba amor, te abrazaba y te agarraba y bien grandote así, él decía, bien güerote y grandote, y te agarraba y ¡pum! Te metías adentro del bub, porque estaba bien grandote, y te hacía sentir bien, bien aceptado, hermanos. Y te digo una cosa, la verdad, hermanos, yo a él no lo conocía, y desde el primer momento me hizo sentir como si fuera un viejo amigo de él. Me hizo sentir como si yo lo conociera de hace muchos años. Me hizo sentir como en familia, hermanos. Fue una bendición conocer a estos hermanos. ¿Por qué? Porque vivían, así como dice aquí la palabra de Dios, expresando su amor para con la familia de la fe. Que tú y yo tengamos lo mismo, hermanos, tengamos ese mismo sentimiento y podamos expresarlo. Y sirve de que cuando nos vayamos haya gente también que nos extrañe, ¿verdad? Oigan, no sé si captaron en el video de la construcción de esto. Yo puse una broma, pero nadie se rió, porque decía la aportación del pastor. Uriel, ¿tú captaste eso? Que decía los agujeros de las entradas de los cables. ¿Qué tanto es? ¿Sí? Y ni siquiera las hice yo nomás les dije dónde iban. Entonces los hermanos hicieron todo, hermanos, de verdad estoy profundamente agradecido por la vida de estos varones, de la hermana Susana que también ayudó, la limpieza y todo eso aquí. Hermanos, esto es un trabajo de amor, de verdad, esto es un trabajo. Pusieron su habilidad, su capacidad, su talento, su dinero, su tiempo, su energía para construir todo esto para el Señor, para que nosotros lo usemos para alabanza del Señor. Vamos a recapitular, hermanos. Hoy aprendimos o vimos, pasado en el pasaje de la palabra, que nosotros agradamos a Dios en la santificación de un matrimonio que honra al Señor, donde se respira ahí la presencia del Señor, no como el mundo, sino que ahí se nota que es un hogar cristiano, siendo obedientes a la palabra que Dios nos habla. Si algo te habló hoy Dios a ti o a mí, ¿qué tenemos que hacer? No dejar que se lo lleve el pájaro, como dice la palabra del sembrador, que se lo saque de tu mente, no, sino que lo dejes ahí para algo que permanezca en tu corazón y aprender las lecciones espirituales que Dios nos enseña, sea el amar a los demás o sea cualquier otra cosa que Dios te habla a ti. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos, y gracias por su atención. Amantísimo Cristo, te agradecemos, Señor, que tú eres bueno con nosotros y que nos has hablado, Señor, hoy a través de tu santa palabra como tú has prometido, como tú siempre lo haces. Hablar y hablar con el propósito de atraernos a ti, de llevarnos a ser más como Cristo y que nuestras vidas, Señor, sean transformadas para luego impactar a aquellos que están a nuestro alrededor. Señor, permite que otros vean en nuestros hogares una diferencia, que se pregunten por qué ellos son diferentes. Permite, Señor, que nosotros pongamos en nuestro corazón tu palabra para no pecar contra ti. Y Señor, que como dice Pablo, que abundemos en el amor los unos por los otros. Padre, qué hermoso es esto, qué importante, Señor, es para la vida de nuestra iglesia. Señor bendito, ahora despídenos con tu paz y con tu bendición. Y te agradecemos, Señor, que tú estuviste aquí, que tu Espíritu Santo fue el invitado de honor. Porque te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, saludémonos con distanciamiento.